Plan de lectura, mes 12, día 16. Seguimos con el libro de Miqueas. El capítulo 5 comienza con una profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías, la única en todo el Antiguo Testamento que se refiere a esto de forma específica. Esto relaciona a Jesús con David, ya que de todos los reyes de la dinastía davídica, solo David, es decir, el primero, y Jesús, el último, nacieron en esta ciudad. La salida que se menciona desde Belén indica su humanidad, mientras que sus salidas desde la eternidad revelan que Él es Dios, ya que solo Dios es eterno, y muy probablemente se refieren también a sus apariciones a lo largo del Antiguo Testamento. Al considerar estas cosas, junto con el hecho de haber nacido en un humilde establo en la pequeña ciudad de Belén, vemos la gloria de Cristo en su humillación, al dejar temporalmente la gloria que tenía con el Padre en el cielo para venir a nacer, vivir y morir en humillación. Así, el Señor Jesús no se rebajó solo en su muerte, sino en todo su ministerio desde su encarnación. Pero este reinado no se manifestaría inmediatamente luego de esta profecía. Tendrían que pasar aproximadamente 700 años más, pero el tiempo llegaría en que la mujer designada por Dios tendría que dar a luz al Redentor que vendría de Israel para salvar al mundo. Como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vendría como un pastor encargado de cuidar a su pueblo en nombre de Dios, con un gobierno que se extiende por toda la tierra. Un pastor que trae justicia y paz. La frase "Este será nuestra paz" del versículo 5 nos recuerda lo dicho por el apóstol Pablo en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Dará victoria a su pueblo sobre sus enemigos, pero también llamará a gente de todas las naciones para que entren al reino de Dios. El Señor destruirá toda otra cosa en la que su pueblo pueda poner su confianza: caballos, carros, ciudades, fortalezas, etc. Y echará por tierra toda idolatría y hechicería, para que los suyos confíen solo en Él. Está hablando en serio. Aquellos que permanezcan en rebelión sufrirán la venganza del Señor, pues no se rindieron ante su majestad. El capítulo 6 comienza con el Señor convocando a juicio a su pueblo, ya que Él solo les ha hecho bien, les ha mostrado su misericordia y los ha librado del mal, guardándolos de sus enemigos. Sin embargo, este pueblo se ha rebelado contra Él. Ante esto, no hay medio terrenal que nos permita adorarle como debemos y encontrar su misericordia. Si no van acompañados de un corazón que adora en espíritu y en verdad, los sacrificios de animales no sirven de nada, y tampoco servirían gestos extremos como sacrificar a nuestros propios hijos. El Señor nunca se agradará de una religión externa que se queda en las palabras o en los rituales, sin impactar el corazón. Lo que demanda el Señor de nosotros es fidelidad a su pacto. En palabras del versículo 8, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Esto implica una fe que obra por el amor, una fidelidad de corazón al Señor que lleva una vida consagrada y a una obediencia agradecida. Este sigue siendo el estándar de Dios hoy. Sin embargo, mientras que Dios exigía justicia, el pueblo era culpable de fraude. Mientras que Dios exigía la lealtad y la misericordia del pacto, ellos eran culpables de violencia y falsedad por beneficio personal. Eso nos dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada. Por eso, este pueblo recibió el juicio del Señor. En vez de seguirlo a él como rey, habían andado en la senda de Omri y Acab, dos reyes perversos que violaron la ley de Dios y abandonaron sus caminos, arrastrando a su pueblo a hacer lo mismo. Esto había traído hambre, falta de provisión, insatisfacción, frustraciones y derrotas ante los enemigos. Esta era la vergüenza que el pueblo debía llevar por dejar a su Dios. Una vez más, el llamado es a tomar en serio a nuestro Dios, arrepentirnos de nuestra maldad constantemente y buscar su rostro para encontrar misericordia. El capítulo 7 comienza con Miqueas expresando su lamento y su frustración al ver que la maldad reina en el que debería ser el pueblo que refleja el carácter de Dios, esa nación santa llamada a andar en su ley. En ninguno se encontró rectitud ni misericordia. Todos se devoran unos a otros por egoísmo, comenzando por los príncipes y los jueces que juzgan con injusticia por sobornos. Hasta las familias se están desintegrando. El Señor cita las palabras del versículo 6 para indicar que sus discípulos encontrarán oposición incluso en sus hogares. Sus padres, hermanos, cónyuges e hijos serán enemigos de la fe de ellos. Muchas familias se dividirán por causa de Cristo, y de eso la historia ha sido testigo una y otra vez. Ante esto, lo dicho por Miqueas en el versículo 7 es la actitud que debemos tener. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá.
En medio de la oposición, aquellos que confían en el Señor lo tendrán a Él como su luz y verán su justicia. Tendrán victoria sobre sus enemigos y serán exaltados por el Señor ante ellos. Esto se confirma al leer los versículos 14 y siguientes, donde vemos que el Señor volverá a compadecerse de su pueblo y los redimirá ante los ojos de las naciones, tal como lo hizo en el Éxodo. Y todos los que no creyeron en el Señor se avergonzarán al ver su poder demostrado en la exaltación de aquellos que son suyos. Por eso, al contrastar el pecado del pueblo con la misericordia y la redención que hay en el Señor, este libro naturalmente termina con una de las alabanzas más sublimes al Señor por su gracia y su compasión. Nuestro Dios es único, nadie es tan misericordioso como Él, porque perdona el pecado y se alegra en mostrar compasión. Permanece fiel a su pacto. Aunque no nos debía nada, anunció las preciosas promesas de gracia a Abraham y fue fiel en cumplirlas en Cristo. Debemos alabar al Señor porque Miqueas dice esto en el año 700 a.C., pero nosotros podemos ver esto ya cumplido, sabiendo que Jesús ha venido y ha cumplido todas estas promesas entregándose a sí mismo en la cruz para nuestra salvación. Él volverá a tener misericordia de nosotros, se ha cumplido en Él. Fue en su sacrificio que podemos tener perdón completo de nuestros pecados y vemos que ellos han sido echados a lo profundo del mar. Y por eso también es que podemos tener certeza de que Él vendrá para establecer por completo su reino de justicia, paz y misericordia, que ya fue inaugurado en su primera venida, pero que será consumado en su regreso. Gloria a Dios por su gracia, su bondad y fidelidad en Cristo. El Salmo 135 ya fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 30, versículos 5 y 6, vemos que como hijos de Dios debemos tener a su palabra en la más alta estima, y ante ella debemos rendirnos en reverencia. No hay nada más puro y limpio que ella, pues ha salido de la boca de Dios y en Él tenemos nuestra seguridad, de modo que podemos esperar confiados. Una señal clara del creyente verdadero es que no buscará alterar la palabra de Dios agregando o quitando a ella según lo que mejor le parece. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no se rinden ante su palabra, sino que la juzgan según su propio criterio. Toman las partes que les agradan, pero dejan de lado las que les desagradan, y así se convierten en jueces sobre el Señor y su palabra. Quien haga tal cosa no puede considerarse discípulo de Cristo, y debe arrepentirse de su insolencia. El Señor nos ayude siempre a rendirnos ante su palabra y aceptarla tal como ella ha sido entregada, porque es nuestro mayor bien. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. El capítulo 7 de Apocalipsis también se enmarca en este segundo ciclo de visiones que comenzó en el capítulo 4 y contrasta con la visión aterradora de la antesala del juicio presentada en el capítulo 6. Aquí vemos una consoladora y esperanzadora visión, donde el Señor simboliza su protección y cuidado sobre su pueblo usando la imagen del sello. Un sello tiene la función de, primero, proteger de toda alteración y manipulación, segundo, de marcar la propiedad sobre algo y tercero, de certificar la autenticidad de una cosa. Estas tres funciones del sello son cumplidas en nosotros por la obra del Dios Trino y el capítulo 14 vuelve a hablar de esta multitud de redimidos y podemos ver allí que el sello que llevan en sus frentes es el nombre del Señor, lo que implica su carácter impreso en ellos. Son aquellos entonces que aman y temen al Señor, que creen en su palabra y viven conforme a ella. Esta visión nos da el precioso consuelo de los creyentes siendo guardados en medio del juicio. La ira de Dios no nos alcanzará porque fue derramada sobre Cristo en lugar de aquellos que creen en Él. Fue Él quien soportó ese castigo por nosotros, sus discípulos, y es por eso que este viento de furia divina que viene sobre el mundo no nos tocará. Recordemos que este es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Entonces, antes del fin somos sellados para nuestra protección, para marcar que somos de propiedad de Dios y que por tanto no seremos condenados con el mundo, y para certificar que somos verdaderamente sus hijos. Ahora, ¿quiénes son estos 144.000? Es un terrible error interpretar esto de manera literal. Los números en Apocalipsis y en general en el lenguaje de este género literario, llamado apocalíptico, tienen un fuerte significado simbólico. Aquí vemos la multiplicación de 12 por 12 y luego por 1000, es decir, 10 por 10 por 10. Tomando como referencia la descripción de la Nueva Jerusalén, donde están representadas las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, vemos que en este número se ven entonces reflejados los creyentes del Antiguo y del Nuevo Pacto. Y la multiplicación por 1000 da la idea de una multitud de una cosa, de una gran cantidad de algo, que por supuesto no se limita exactamente a ese número 1000.
Así también podemos interpretar los 1000 años del capítulo 20. Entonces los 144.000 son la multitud del pueblo de Dios de todas las edades que han sido sellados por el Señor con su nombre en la frente de ellos. Es el Israel espiritual, es decir, aquellos que por la fe han sido salvos en todas las épocas, tanto judíos como gentiles. Para mayor claridad, recordemos que 10 de las 12 tribus fueron casi completamente borradas con la invasión de los asirios en el año 721 a.C., de modo que hoy no se puede rastrear una genealogía de esas tribus. Por otro lado, Judá y Benjamín también fueron dispersadas luego de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Además, fueron omitidas las tribus de Dan y de Efraín. En esto vemos que la visión es simbólica y no una lista literal de judíos étnicos, considerando una razón aún más profunda. La distinción entre judíos y gentiles delante de Dios fue borrada en el nuevo pacto, como vemos en Efesios 2:14 y en Gálatas 3:28. Esta visión de los 144.000 se enfoca en la tierra, pero luego el Señor pone la mira de Juan en el cielo, donde hay una multitud incontable de redimidos provenientes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban ante la presencia del Cordero y delante del trono de Dios. Las vestiduras blancas nos muestran que ellos están cubiertos por la justicia y santidad de Cristo, han sido lavados por su sangre y se encuentran celebrando y reconociendo a su Salvador como Rey y Señor. Ellos confiesan que la salvación es del Señor, como vimos en Jonás 2:9, y que es Él quien merece toda honra y gloria por haberlos salvado, ya que esto no lo consiguieron por sus méritos, sino por la obra de Dios en ellos. La mención de la sangre del Cordero y de las palmas nos recuerda lo simbolizado en las fiestas de la Pascua y de los tabernáculos. Este capítulo 7 es relevante también porque nos confirma que la iglesia pasará por la gran tribulación, ya que esta multitud proviene de ese contexto de persecución y sufrimientos que se da desde la época de Juan hasta la venida de Cristo. Pero también nos dice que la iglesia no se quedará en esa aflicción, sino que será librada por el Señor para ser llevados ante su presencia. Esto es de enorme consuelo para la iglesia perseguida, la que recibió este libro originalmente, pero también la que ha existido en todo tiempo y lugar, porque nos dice que a pesar de que en este mundo tendremos aflicciones y muchas veces de gran intensidad, el Señor nos espera al fin de ellas. Es Él quien nos dará libertad y pasaremos a servirle como sacerdotes en su templo eterno. Él extenderá su reinado sobre nosotros y adoraremos en su presencia para siempre, donde ya no sufriremos más las aflicciones de este tiempo presente, ni del clima, ni de las enfermedades, ni de la persecución, sino que el Cordero será quien nos pastoreará y nos dará esa vida que fluye como fuente de agua desde su trono. No hay posición más alta que ser pastoreados por el Cordero. Podemos decir, junto con el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Será Él quien seque las lágrimas de nuestros rostros y nos dé su presencia llena de consuelo y alegría para siempre. Confiemos entonces, sabiendo que estamos a salvo en las manos de nuestro Señor, lo que no significa ser libres del dolor, pero sí del mal, y aún así ese dolor no será para siempre, sino que se disolverá en la eternidad de gloria, como una gota en el gran océano. Gloria al Señor por estas cosas.